Muy bien, sean todos bienvenidos a este gran encuentro teológico. Ya en su tercera edición hemos hablado ya de la sola escritura, hemos hablado del solo Cristo. La cita de hoy es para hablar de la sola gracia. Y al igual que el encuentro anterior, voy a dar un pequeño contexto histórico de cómo se formó esta sola o por qué se formó esta sola. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana ejercía un gran poder religioso y político en Europa. Sin embargo, la institución había sido objeto de críticas debido a prácticas controvertidas, como la venta de indulgencias para obtener el perdón de los pecados, y que esto solo sirvió para el enriquecimiento de sus líderes. En este contexto surgieron reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y otros líderes protestantes en diferentes regiones de Europa. El Colegio de la Iglesia Católica Romana enseñó que la importante. Sin embargo, los reformadores desafiaron esta idea al abrazar la noción de la sola gracia. La sola gracia sostiene que la salvación es un don gratuito y que no puede ser obtenido a través de las obras humanas. Es decir, no es por mérito propio que alguien pueda ser salvo, sino únicamente por la gracia de Dios. Esta creencia fue un punto crucial en el movimiento de la Reforma, ya que puso el foco en la misericordia divina y el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Al enfatizar la sola gracia, los protestantes y reformadores buscarán alejarse de la idea de una salvación basada en el esfuerzo humano, redescubrir la centralidad de la fe en Cristo como único mediador entre Dios y el ser humano. En este encuentro, exploraremos más a fondo la importancia de la sola gracia en el pensamiento luterano y calvinista, su relevancia en la actualidad y cómo su comprensión puede enriquecer nuestra relación con Dios. Habiendo dicho esto, hermanos y amigos que nos están viendo, paso a la presentación de nuestros protagonistas. Por el lado luterano, Wittenberg, por favor, preséntese, profesor Andrés San Martín Arrizaga. Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente les saluda a vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga, acá desde Temuco, Chile, como parte de la Iglesia Luterana Confesional de la Conferencia Evangélica Luterana Confesional. Un gusto estar acá y nuevamente muchas gracias por esta cordial invitación. Así que dispuestos ahora a recordar un poco de los orígenes de nuestras bases doctrinales. Menciones. Muchas gracias, profesor Andrés. Y por el lado de Ginebra, calvinista, tenemos al profesor Esteban Vázquez Cofré. Por favor, unas palabras, profesor Esteban. Hola a todos, hermanos. Bienvenidos a este tercer encuentro, este tercer coloquio de las cuatro solas. Hoy nos toca conversar con el profesor Andrés de la sola gracia. Espero que sea de bendición este encuentro, igual como han sido de bendición los anteriores. Así que muy buenas noches. Nos espera una interesante hora de estudio teológico. Muchas gracias, profesor Esteban. Muy bien, ya lo que nos están viendo les voy a presentar, les voy a decir cómo va a ser el tema de hoy, el cronograma. Van a ser tres temas, igual que las veces pasadas, las ediciones pasadas. Hoy día se va a centrar, por supuesto, en la gracia. Cada tema se va a basar en 10 minutos que va a hablar cada expositor, empezando en este caso el profesor Andrés, 10 minutos, y luego continúa el profesor Esteban, sus 10 minutos. El primer tema va a ser la gracia según las confesiones luteranas y calvinistas. El segundo tema, los méritos. El mérito está presente en el evangelicalismo moderno.
Y por supuesto hay una cuarta sección y final, que son las preguntas finales que hace el público, los comentarios del público. Y como siempre les pido encarecidamente que hagan sus preguntas que estén basadas exclusivamente en el tema. Habiendo ya dicho esto, sin más dilación, damos con el comienzo de este tercer encuentro de la sola gracia. Por favor, profesor Andrés, el escenario es suyo cuando usted quiera. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches. La sola gracia, evidentemente una doctrina transversal a todo el cristianismo, pero bastante olvidada en muchos ámbitos del mismo. La base fundamental de nuestra salvación, es el punto neurálgico de la labor de Cristo en favor de nosotros. Por eso es que no es algo, digamos, no puede ser omitida en cualquier análisis teológico medianamente serio o medianamente detallado. Tiene que estar necesariamente aquella temática puesta sobre la mesa. En el caso, por tanto, de las confesiones luteranas, que evidentemente aquí estoy tratando de citar de manera lo más literal posible. Curiosamente, en las confesiones luteranas que están condensadas o reunidas en el libro de Concordia, no vamos a encontrar así una declaración muy explícita, directa, que nos diga, ok, la gracia de Cristo significa ABCD. No, es algo que en realidad se puede inferir del resto de las declaraciones doctrinales que allí se hacen. O sea, pero por lo que sí se nos dice es lo que logra la gracia. Entre esos, citando frases de diversas partes del libro de Concordia, perdón de pecados, la remisión de ellos mismos, que actúa por sí misma, sin ayuda humana, que no se le puede colaborar, que fortalece la fe y da vida, que es el motivo, no la consecuencia de las buenas obras. También se nos dice en nuestras confesiones que nos hace dignos ante Dios, que no se consigue, sino que a su vez, en lugar de aquello, no se consigue, perdón, sino que se recibe. Es cierto, es una cosa podrá parecer un simple modificación del vocabulario, pero evidentemente es muy distinto conseguir algo a recibirlo, a recibir ese algo de manera gratuita. También se nos dice que está unida necesariamente a la justicia de Dios, que obviamente nos da vida eterna, que nos exime de las penitencias, que nos mueve al arrepentimiento. Y a su vez, por lo tanto, la palabra justicia, un tema medular para el cristianismo ante Dios, está necesariamente unida al concepto de justificación. Entonces, por lo visto en las confesiones, definir qué es la gracia, a razón de lo que les decía, no era un tema de debate por lo obvio que era. El debate era cómo se lograba, y lo que se lograba gracias a la gracia. Es cierto, no es una confesión, como lo declaré, lo comenté en una de las dos reuniones anteriores. Las 95 tesis no son parte de las confesiones luteranas, ni son un documento doctrinal de mayor relevancia. Pero, sin embargo, el origen de dichas 95 tesis está precisamente en la queja de Lutero por la venta del perdón de los pecados. En otras palabras, porque en vez de entregar la gracia gratuita de Dios por el mérito de Cristo, se estaba vendiendo a cambio de un par de monedas. O sea, eso en realidad, si bien Lutero no lo declaró de esa manera tan explícita como lo puedo comentar yo ahora, sin duda el concepto de la sola gracia estaba presente en sus 95 tesis y por lo tanto lo siguió estando en todo el resto de su obra. Respecto para darles una definición, digámoslo así, luterana, me remitiré a uno de nuestros documentos, de uno de nuestros grandes dogmáticos, el señor Adolf Hennecke. Nos dice que la gracia divina consiste en perdonar el pecado y otorgar la salvación al pecador, y a su disposición misericordiosa de Dios,
o su inclinación benévola, obtenida mediante la expiación vicaria de Cristo, revelada en el Evangelio y testificada al mundo para que sea creída a todos los hombres. O como señala Lutero, el amor o el favor de Dios que Él nos tiene o nos otorga por sí mismo. Conclusión fundamental, por sí mismo, no por lo que nosotros podamos obtener o querer obtener. Entonces, aunque el término gracia denota propiamente el favor gratuito de Dios en Cristo Jesús, también existe, la Escritura también lo utiliza para describir los dones espirituales y las excelencias que Dios, como Señor de gracia, obra en todos los creyentes, pero evidentemente la sola que estamos ahora compartiendo con vosotros está referida al primer punto, a la salvación, al favor gratuito de Dios hacia nosotros. Entonces el creyente debe su salvación no, por cierto, algo que mencionaré en el siguiente punto, no a la gracia inherente, o sea, una gracia que pueda estar en mí, o una gracia infusa, la misma que vendría a ser una especie de sinónimo, o a la gracia que hay en mí, sino únicamente a la disposición benévola, amorosa de Dios. En otras palabras, cuando decimos que somos salvos por la gracia, no nos referimos a la gracia divina según el efecto que tiene en nosotros, sino según se halla fuera de nosotros. Esto es en Dios mismo, por el mérito de Cristo. Así tampoco justifica y salva la fe, ya como una buena cualidad. En efecto, no lo es, obviamente ni como una buena obra, sino como un don de Dios, ya como una fuente de buenas obras en nosotros, sino únicamente como el medio recipiente por el cual el ser humano, que de sí mismo es impío, de suyo es impío el ser humano, se apropia o recibe gratuitamente la gracia de Dios y los méritos de Cristo, mediante la confianza implícita en las promesas del Evangelio. En resumen, la fe justifica solo por virtud de su objeto. ¿Y cuál es el virtud de esta gracia, de esta fe? Cristo mismo, no en razón de nosotros, el sujeto. Como les decía, aparece en los primeros atisbos del concepto de sola gracia, indirectamente están en las 95 tesis. Y precisamente el punto era refutar el hecho de que se necesitara, uno, la autorización de un papa, dos, el pago de unas cuantas monedas por la salvación mía o de cualquier otro. Lutero escribe muy hábilmente sobre el concepto de la gracia. Dice, ya lo he dicho varias veces que no es suficiente la fe en Dios únicamente, sino que hay que pagar también el costo. Y no nos escandalicemos, sino esperemos la frase final. Continúa diciéndonos el reformador, los turcos y los judíos creen también en Dios, pero sin los medios y el costo. ¿Y cuál es el costo? Eso lo enseña el Evangelio. Cristo enseña aquí, como en Juan 3:16, que no nos perdemos, sino que tenemos vida eterna. Es decir, que Dios nos ama de tal manera que con gusto pagó el costo. Puso su único llamado Hijo en nuestra miseria, en el infierno y la muerte, todo lo cual tuvo que beber Cristo hasta las heces. Frases literales de Lutero en uno de sus sermones. En otras palabras, o sea, algo que espero para todos quienes hoy nos escuchan sea algo de suyo, una obviedad. Evidentemente, esta fue junto con la la Escritura y el solo Cristo, es una doctrina que fue redescubierta, no creada, por cierto, por la Reforma en el siglo XVI en cualquiera de sus expresiones. Evidentemente, si bien aparece en los documentos doctrinales del Vaticano y en algunos de los padres de la Iglesia, no en todos, algún atisbo de lo que sería el concepto de la sola gracia, de ninguna manera está con la elocuencia plasmado, así como lo hemos mencionado en este caso. O tomándonos también de la fórmula de concordia, ¿no? Se nos dice que la fe se apropia en la gracia de Dios en Cristo y por esta gracia la persona es justificada. O sea, en otras palabras, la gracia es el puente entre el ser humano pecador y el Dios
santo que no puede estar sujeto, cercano al pecado, ni mucho menos al pecador. O también Lutero nos dice en su tratado sobre la indulgencia y la gracia, en su artículo 13, dice literalmente: es un error mayúsculo querer satisfacer uno por sus pecados, cuando Dios los perdona sin cesar gratuitamente por su inestimable gracia y sin ninguna necesidad a cambio, a no ser la de que en adelante se lleve una vida buena. La cristiandad exige algunas cosas, también puede remitirlas y no imponer nada que resulte difícil e insoportable. Recordemos entonces, la sola gracia es el mérito de Cristo, que nos exime, insisto, de nosotros ser capaz de tener que pagar algo, el precio del pecado, que evidentemente no podemos pagar. Por lo tanto, recordemos, entonces la sola gracia es la piedra angular de nuestra salvación, de nuestra redención, gracias a la labor vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy bien, les recuerdo a los que nos están viendo de que este primer tema es la gracia según las confesiones luteranas, que fue expuesto por el profesor Andrés. Ahora viene por las confesiones calvinistas. Profesor Esteban, por favor, cuando usted quiera. Muy bien. Ahí sí, muchas gracias. Hablemos de la gracia en los documentos confesionales de la Reforma. Ya hemos escuchado al profesor en los documentos confesionales protestantes. Vamos a escuchar entonces lo que sostienen las confesiones reformadas. Las iglesias de la Reforma, a ver, para no llamar iglesias, porque sería mal el término, en realidad, el movimiento o los creyentes de la Reforma calvinista sustentan que la gracia de Dios es lo opuesto al mérito, igual como lo hacen también los hermanos luteranos. La gracia de Dios es lo opuesto al mérito, porque como dicen los cánones de Dordrecht, ¿qué debería Dios a aquel que de sí mismo no tiene otra cosa sino pecado y mentira? Por lo tanto, no hay mérito en el hombre, que es en sí mismo un saco inmundo de pecado. Y como es un saco inmundo de pecado, por lo tanto, la gracia es la actitud benevolente de Dios que le mueve a dar al pecador lo que no corresponde darle. Y en no darle la justicia, lo que con justicia todo hombre merece. Explico esta frase nuevamente, definiendo lo que es la gracia. Primero, la gracia es la actitud benevolente de Dios. Esa actitud mueve a Dios a dar al pecador lo que no corresponde darle, por un lado. Esa actitud de gracia mueve a Dios también en no darle al pecador lo que con justicia éste merece. Bien, ¿qué es lo que el pecador no corresponde darle? Al pecador no corresponde darle vida eterna. Sin embargo, Dios se la da. Eso es la gracia. ¿Y qué es lo que corresponde darle con toda justicia al hombre? ¿Qué es lo que éste merece? La condenación eterna por sus pecados. Y en la gracia, esto es lo que Dios no da a este hombre pecador. Es como lo señala, voy a leer un texto de las Escrituras, Romanos capítulo 11, versículo 6. Ahí también tenemos definida la gracia cuando el apóstol Pablo escribe esta extraordinaria carta en el capítulo 11, versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obra. Así que la gracia es lo opuesto a las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, porque si la salvación fuese por obras, entonces ya no es por gracia. Si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, si Dios diese la salvación por las obras, entonces ya no es por la gracia. Y si es por la gracia, entonces necesariamente la salvación ya no es por las obras.
Eso es lo que señala Romanos 11:6. La gracia es tratar favorablemente a quien no lo merece. Es una actitud que hay en Dios, no una actitud que haya en nuestros corazones. Y esto esta doctrina de esta actitud benevolente, no merecida del pecador, pero que Dios benevolentemente lo trata como si éste fuese justo, va a estar en las confesiones reformadas, esparcida y regada la doctrina de la gracia en un sinfín de materias. Voy a leer solo algunas de ellas. En los cánones de Dordrecht, el capítulo primero de los cánones, el párrafo 7, va a enseñar que la elección de Dios es por gracia. Dice así: esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud, en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas, no siendo mejores estas personas o más dignas, porque la gracia no tiene nada que ver con la dignidad, no son mejores ni más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, igualdad de condición, miserables, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo. Esa es la obra de la gracia. Justificarlos por gracia, santificarlos y finalmente guardarlos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para alabanza las riquezas de su gracia soberana, conforme está escrito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Eso es la gracia. La gracia consiste en que Dios, de su pura bondad, nacido de su propio corazón, por puro amor, ha decidido al pecador, a algunos de estos pecadores, elegirlos para la salvación. Así que la elección es por gracia. También van a decir los documentos confesionales de la Reforma. Voy a buscar el párrafo que tengo aquí. Estoy buscando el Catecismo Mayor de Westminster. En la pregunta 70 del Catecismo Mayor de Westminster vamos a encontrar que Dios justifica al pecador solo por la gracia. Dios elige al pecador por la gracia sola y también justifica al pecador por la sola gracia. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores. Así que gracia es la actitud de Dios hacia el pecador, por el cual Dios perdona todos sus pecados, acepta y estima a sus personas como justas delante de sus ojos, no por causa de alguna cosa hecha en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, atribuida a nosotros por Dios, recibida solo por la fe. Y allí Dios nos justifica en los méritos de Cristo, en esa obediencia perfecta, en esa satisfacción perfecta, nos justifica. Y ese acto de justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores. Nótese que en las confesiones reformadas se habla de la libre gracia de Dios, porque Dios no está obligado a tener esta actitud amorosa, esta actitud salvífica, esta actitud redentora con nadie. Lo que su justicia y su atributo de justicia exige es que el pecador sea condenado por sus pecados. Pero Dios libre y soberanamente ha querido a algunos de estos pecadores condenados tratarlos con gracia. Vamos a ir a otro documento confesional. Buscaré en la Confesión de Fe de Westminster, este extraordinario documento confesional redactado
en la Inglaterra, allá en la ciudad de Westminster. Vamos a ver lo que es la fe salvadora. Las iglesias de la Reforma hablan de la fe salvadora para diferenciarla de la fe común, que tiene también todo hombre. La fe salvadora es una gracia. Ya tenemos que la elección es por gracia, la predestinación es por gracia. Luego Dios justifica al pecador por gracia, y la fe salvadora, que se apropia de esa justicia de Cristo y sus méritos, también es una gracia de Dios. Dice así el capítulo 14 de la Confesión de Fe de Westminster, el inciso 1, la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra, también por la cual y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece, hablando de la fe. Entonces, ¿qué es la fe salvadora? Es la gracia de Dios, donde Dios capacita a este ser que está muerto en sus pecados, que es totalmente depravado y que está inhabilitado para responder a las cosas espirituales. Dios capacita a este elegido, lo capacita dándole fe, y este acto de capacitar y de dar la fe, este don, es gracia, es la libre gracia de Dios. Así que tenemos la elección, es por gracia, la justificación del pecador es por gracia, la fe salvadora es por gracia, y por último decirles que la regeneración también es una obra de la gracia. No alcanzaremos a leer los párrafos, pero en los documentos confesionales, toda la obra redentora, toda la obra hecha de Dios en Cristo y por medio de su Espíritu es gracia. La actitud benevolente, misericordiosa y salvífica a hombres que solo merecen ser condenados al infierno. Y si no lo somos, es gracia, una cualidad que está en el corazón de Dios. Muchas gracias, profesor Esteban. Muy bien, fueron los 10 minutos de cada uno con el tema la gracia según las confesiones luterana y calvinista respectivamente. Ahora vamos a pasar al segundo tema. El segundo tema es los méritos según el catolicismo romano y según el protestantismo. Por favor, profesor Andrés, cuando usted quiera, comience. Gracias nuevamente. Bueno, en el caso del luteranismo, ¿qué más podemos decir sobre el concepto de la gracia? Bueno, en primer lugar, es una gracia que justifica en Cristo. No es una gracia, digamos, como lo decía, infusa, a diferencia de lo que enseña el Vaticano y todo su aparataje. ¿Por qué? Y en este caso, ¿por qué? Porque la justicia divina no excluye la gracia divina, perdón, no excluye la justicia divina. O sea, es cierto, hay un redentor, pero no se elimina la pena y el castigo que se necesita para redimir. La diferencia es que en este caso, para nosotros como herederos de la Reforma, nosotros ahí, esa redención no está apuntada hacia nosotros, sino que ese pago sigue siendo necesario pagar. La deuda sigue estando, por decirlo de alguna manera, pero en este caso es Cristo quien tuvo que pagar ese pecado, el precio de ese pecado, y nos lo ha de donar por gracia precisamente hacia nosotros. Entonces, no es que estemos diciendo, ok, simplemente cuando se dijo consumado es fin de la discusión. No, era necesario que ese precio se pagara. No es solamente, como lo plantean algunos, una cuestión netamente simbólica, el sacrificio de Cristo en la cruz, así como no era simbólico el perdón de los pecados que otorgaba el sacrificio expiatorio de Pascua. En la época del Antiguo Testamento, tampoco el sacrificio expiatorio de Cristo fue algo netamente simbólico. O sea, la Escritura declara pues que no hay gracia sin el pago del castigo que se impone al hombre por su pecado. Dios ni perdona el pecado pasando por alto su justicia, porque si lo hiciera dejaría de ser un Dios justo, ni acepta el precio inútil de la redención por las buenas obras con que trata el ser humano de satisfacer las exigencias de la justicia divina.
Es cierto, nuevamente ese es una especie de cable a tierra. Para nosotros, claro, creer que podemos pagar algo ante Dios no suena muy atractivo, pero evidentemente es algo que no podemos. Entonces, la gracia divina para los pecadores puede conseguirse únicamente mediante el sacrificio inefable de la obediencia vicaria de Cristo, única y exclusivamente a través de ese medio. Ahondar en versículos no es ni siquiera necesario, basta con decirles lea Romanos, Gálatas, Efesios, y eso está plenamente claro. Eh, Lutero escribe sobre ese punto. Ya lo he dicho muchas veces, no es suficiente la fe en Dios únicamente, sino hay que pagar también el costo, como lo decía hace unos minutos. Y por eso también el bellísimo axioma que nos dice, la gracia divina excluye el mérito humano, pero la gracia divina incluye los méritos divinos de Cristo. Recuerden, la gracia divina excluye o deja fuera el mérito humano. Si no, insisto, no sería gracia, sería un mérito. Pero la gracia divina incluye los méritos divinos de Cristo. Y nótese, divinos. Si Cristo no fuera divino, por lo tanto, el sacrificio expiatorio vicario de Cristo no habría tenido lugar. Por eso también, nuevamente, tenemos que volver, en este caso, al concepto del solo Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo que murió físicamente debía también resucitar vicariamente, físicamente. Si no, el precio del pecado a través de la muerte en la cruz no habría sido un precio que no se hubiese logrado alcanzar. Habría sido simplemente una persona muerta que resucitó, o sea, perdón, que una persona muerta que simplemente murió y punto, como otras tantos, o sea, no habría sido un sacrificio sin mérito precisamente alguno. Y referente también, ahora entrando al luteranismo, al mundo evangélico en general, lamentablemente, como todos estos otros puntos que hemos hablado, tristemente se ha convertido para amplias mayorías del luteranismo solamente en una frase cliché, la sola gracia. Pero realmente, o sea, que sirve para engalanar nuestros, o sea, no nuestros, perdón, los templos de los adeptos a la Federación Luterana Mundial, para encabezar algún sermón, tal vez relacionado, o sea, relacionado con el 31 de octubre, o para dar un bonito nombre a una de nuestras iglesias. Pero no es realmente una declaración viva de lo que es realmente lo que les acabo de mencionar. No es que estemos necesariamente, o sea, pensemos, la mayoría de los teólogos luteranos, lamentablemente calvinistas también, no creen en la resurrección de Cristo, por lo tanto están creyendo en una gracia que no tuvo lugar, que no hubo manera de obtener. Si Cristo no resucitó físicamente, por lo tanto no hay gracia. Si Cristo no nació virginalmente, también el Cristo que conocemos deja de tener todo el mérito necesario para, o sea, es el hijo, sería, si Cristo no nació virginalmente, también sería otro pecador más, casi al igual que nosotros. O sea, no es solamente un, comillas, simple error doctrinal, sino derechamente, como lo decía, es lisa y llanamente una herejía. Es una doctrina que lamentablemente, insisto, es solamente eso, una doctrina para enseñar, para memorizar, pero que no se hace realidad en la vida cotidiana de las iglesias que se hacen llamar luteranas. Basta ver, insisto, con el desarrollo del luteranismo en el siglo XIX y XX, los grandes documentos doctrinales que ha emitido el luteranismo, el concepto de sola gracia es prácticamente uno más entre otros, no una base fundamental. La declaración de Barmen, firmada entre luteranos, calvinistas y unidos en 1934, con el pseudo calvinista Calvart y Dietrich Bonhoeffer, el hereje luterano a la cabeza, en contra de los nazis, que era más un panfleto político que doctrinal, el tema de la gracia pasa casi desapercibido, tristemente, siendo que debería ser uno de los que lo encabezara. No es una obligación, una sana obligación creer en la salvación por gracia para los teólogos y pastores que lo acepten. Y más aún, en el siguiente, en la parte de las preguntas, ahondaré un poco en ese momento, ya que veo que se pregunta al respecto. Muchas gracias.
la Federación Luterana Mundial firmó el año 1997, tristemente un 31 de octubre, en la ciudad de Augsburgo, en la iglesia de Augsburgo, en la catedral, donde se presentó nuestra primera confesión de fe, la confesión de Augsburgo, se firmó la tristemente recordada o famosa en su momento Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, en donde se nos dice una frase que puede parecer muy bonita. Dice: juntos confesamos en lo que atañe a la salvación, el ser humano depende enteramente de la gracia redentora de Cristo. Redentora de Dios, perdón. Suena muy lindo, ¿no? Pero la gracia en la que cree el católico romano, la gracia infusa, esa gracia que tiene que ver conmigo, que algo yo puedo aportar en ella, por el motivo que sea, ¿es la misma gracia en la que cree usted calvinista, usted luterano? Evidentemente que no. O sea, en el fondo estaban firmando estos herejes una declaración, haciendo como si hiciéramos, no sé, por utilizar una analogía un tanto tal vez absurda podrá parecer, pero es como pretender que un automóvil lo vamos a poder echar a andar con benzina de 95 y mezclarla con parafina. Ok, ambos son combustibles, me dirán. Sí, pero no por eso el motor del auto va a terminar destruido. Y tristemente eso es lo que hizo la Federación Luterana Mundial. Se dio demasiado insisto, en poner en discusión, como si eso fuera algo discutible, el tema de la justificación y por lo tanto de la gracia. Recordemos, el tema de la justificación no puede estar de ninguna manera separado, alienado de la doctrina de la sola gracia. Sin la salvación por gracia no hay justificación, por lo tanto son doctrinas que necesariamente deben ir unidas una a la otra. Y bueno, lamentablemente, insisto, eso no es algo que se haya tenido muy en cuenta por los teólogos herejes que lamentablemente aplaudieron de pie con vítores incluidos la firma de este documento. Que insisto, ya que se me pregunta por él, lo explicaré con un poco más de detalle en la sección de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy bien, ahora damos paso a Ginebra, nos trasladamos a Ginebra con el profesor Esteban. Por favor, los méritos según el catolicismo romano y según el protestantismo. Ese es el tema. Tiene sus 10 minutos. La Iglesia Católica Romana reconoce 3 tipos de mérito. Voy a partir por lo que se conoce o se llama el mérito congruo. Mérito congruo se refiere a las recompensas que Dios concede por las buenas obras que realizamos, aunque estas obras en sí mismas no sean suficientes para merecer una recompensa eterna. Este tipo de mérito, que obtiene recompensa temporal, pero no recompensa eterna, se basa en la misericordia divina y en la confianza en Dios. Y ese es el mérito congruo. Otra vez vuelvo a explicarlo, el mérito congruo se refiere a las recompensas que Dios concede por las buenas obras que realizamos, aunque estas obras en sí mismas no sean suficientes para merecer una recompensa eterna. Ya es un mérito, Dios da de acuerdo al mérito, y este mérito es congruo porque no es un mérito suficiente para merecer la recompensa eterna. Luego tenemos lo que se conoce como mérito de condignidad. Se refiere a las buenas obras que realizamos con la ayuda de la gracia divina y que merecen una recompensa eterna de Dios. Estas obras son buenas en sí mismas y están en conformidad con la voluntad de Dios. Entonces, el mérito congruo, lo que Dios hace es entregar recompensas temporales porque tal mérito no alcanza para recompensas eternas. Pero en el mérito condigno, allí entonces, por una ayuda de la gracia de Dios que capacita al interior de la moral del ser, del creyente, infusa dentro, este mérito provoca buenas obras que merecen recompensa eterna. Son buenas en sí mismas estas obras. Y está el mérito supererogatorio.
Se refiere a las obras que van más allá de lo que se requiere. Estas son las que tienen los santos, aquellos que la Iglesia Católica Romana, el Papa, ha canonizado. Ya estos seres canonizados, Alberto Hurtado Cruchaga en Chile, por ejemplo, ya Teresa de Vicuña, tenemos Teresa de los Andes, perdón, Laura Vicuña, son personas que tuvieron más méritos de los que Dios pedía, superaron la exigencia de Dios, se llama mérito supererogatorio. Van más allá estas buenas obras de lo que se requiere o se espera en términos de obligación moral. Estas obras entonces no solo merecen recompensa, sino que como son tan extraordinarias estos méritos, estas obras supererogatorias, además de merecer recompensa en el que hace este tipo de obras, también puede beneficiar a otros miembros de la Iglesia. Por ejemplo, las indulgencias que entregaba el Papa en el periodo de la Reforma Protestante de Martín Lutero. ¿De dónde se sacaban los méritos que se aplicaban a los finados que estaban en el purgatorio, las almas del purgatorio? Y que podías sacar a tu abuelo, sacar a tu tatarabuelo, a quien tú quisiese sacar, pagando una cantidad de dinero. ¿Qué era lo que tenía acceso el Papa? Tenía la llave del baúl de los méritos supererogatorios de esos santos de la historia de la Iglesia que habían cumplido más de lo que Dios pedía moralmente, sobraban méritos y quedaban entonces bajo la administración del Papa, quien, haciendo uso de su llave de San Pedro, sacaba una cantidad de mérito y lo aplicaba entonces a esa alma del purgatorio para que pudiera salir. Ese era el mérito que había que comprar en la indulgencia. Y estos son los tres tipos de méritos que menciona el catolicismo romano. Vuelvo a mencionarlo, el mérito congruo, es decir, que merece recompensa temporal por sus buenas obras, aunque no alcanza para la recompensa eterna. El mérito de condignidad, que son las obras realizadas con la ayuda de la gracia divina y que merecen recompensa eterna de parte de Dios. Y el mérito supererogatorio, esas obras que van más allá de lo que se esperaba, más allá de lo que se exigía y que se pueden repartir en la comunión de los santos, se pueden repartir entonces a aquellos que le faltan méritos. En el protestantismo las cosas no son así. En el protestantismo y en las iglesias de la Reforma, en los creyentes de fe reformada, los méritos de los que hablamos y creemos en ellos son los méritos de Cristo, y creemos que solo los méritos de Cristo son los que benefician a los creyentes. Voy a leer el artículo 22 de la Confesión de Fe belga. Dice así, para que vayamos conociendo el documento confesional, donde expresamos lo que creemos respecto al mérito. Creemos que para obtener un verdadero conocimiento de este gran misterio, el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe sincera, la cual abraza a Jesucristo con todos sus méritos. Eso es lo que hace la fe. Abraza a Jesucristo con todos sus méritos, se lo apropia y fuera de él ya no busca ninguna otra cosa, porque necesariamente tiene que concluirse que si todo está en él, es decir, en Cristo, aquel que posee por la fe a Jesucristo tiene en él su salvación completa. De modo que si se dijera que Cristo no es suficiente, por cuanto que además de él es aún necesario algo más, sería una blasfemia, porque de ahí se seguiría que Cristo es solamente un Salvador a medias. Por eso justamente decimos con el apóstol Pablo que el hombre es justificado solo por la fe o por la fe sin obra. ¿Y de qué se apropia la fe? De los méritos de Cristo. Continúa el documento confesional. Sin embargo, no entendemos, que quede esto claro, no entendemos que sea la fe misma la que nos justifica, pues ella es solamente un medio por el cual abrazamos a Cristo nuestra justicia. Mas Jesucristo, imputándonos todos sus méritos y las santas obras que Él ha hecho por nosotros y en nuestro lugar, es Él nuestra justicia. Y la fe es un instrumento que nos mantiene con Él en la comunión de todos sus bienes. No en la comunión de los santos, los bienes de la comunión de los santos, no en los méritos de los santos, sino de todos los bienes de Cristo. La fe nos une y nos mantiene en comunión con todos los méritos de Cristo, los cuales, siendo hechos nuestros, nos son más que suficientes para la absolución
de nuestros pecados. Ahí tenemos en la confesión belga la doctrina protestante respecto al mérito. Voy a ir también a otro documento confesional. Voy a leer el documento de la Confesión de Fe de Augsburgo, porque los calvinistas creemos lo mismo que los hermanos luteranos en este punto. Y la Confesión de Fe de Augsburgo, en el párrafo 2 del pecado original. A ver, déjenme revisar. Claro, dice, además se enseña entre nosotros que desde la caída de Adán todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos deseos, inclinación y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en Él. Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que no nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. Al respecto, se rechaza a los pelagianos y otros que niegan que el pecado hereditario sea pecado porque consideran que la naturaleza se hace justa mediante poderes naturales en menoscabo de los sufrimientos y de los méritos de Cristo. Y ahí nuevamente están mencionados los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, en el documento confesional de nuestros hermanos luteranos, la Confesión de Augsburgo. Y continuando sobre déjenme revisar este otro documento, el Catecismo de Heidelberg, este documento confesional que se hace con el objetivo de unificar el criterio de los luteranos y los calvinistas en 1563, allá en Alemania, en Heidelberg. La pregunta 21 del catecismo, ¿qué es la verdadera fe? Dice, no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad, esta es la fe salvadora, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Y ahí está nuevamente el concepto de los méritos. ¿Ya? Otra vez el concepto de los méritos. Si reviso otro párrafo, nuevamente Confesión de Fe de Augsburgo. Estoy leyendo el documento confesional en su capítulo 28 de la potestad de los obispos. Dice, puesto que son contrarios al Evangelio tales reglamentos instituidos como necesarios para aplacar a Dios y merecer la gracia, de ninguna manera incumbe a los obispos imponer tales actos de culto. Es necesario tener en la cristiandad la doctrina de la libertad cristiana, es decir, que la servidumbre de la ley no es necesaria para la justificación, como dice Pablo en Gálatas 5:1, pues es preciso preservar el artículo principal del Evangelio de que obtenemos la gracia de Dios por la fe en Cristo sin nuestro mérito y que no la merecemos mediante actos de culto establecidos por los hombres, sino todo esto por los méritos de Cristo el Señor. Así que los méritos de Cristo alcanzan y son suficientes, solo ellos nos dan una buena relación con Dios. Muchas gracias, profesor Esteban Vázquez. Muy bien, entonces se nos va ya el segundo tema, que era los méritos según el catolicismo romano y según el protestantismo. Recordarles a todos que viene el tercer tema y último, y luego de este vendrá la ronda de preguntas, que les pido encarecidamente, como se los dije en un principio, que hagan sus preguntas a través que van hablando los expositores, pero que sean respondidas al final y que tengan que ver exclusivamente con el tema de la sola gracia. Muy bien, profesor Andrés, vamos con el último tema, que es ¿cómo el mérito está presente en el evangelicalismo moderno? Por favor, tiene sus 10 minutos. Bueno, gracias nuevamente. Tristemente yo creo que en el evangelicalismo moderno, entiéndase en este caso, normalmente el concepto de evangelicalismo, las iglesias no de origen no histórico, no de la Reforma, sino ya nietas incluso de ella,
creo que solapadamente está muy, y a veces no tan solapadamente, está muy presente. Tristemente creo que sí. Doctrinas como la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la retribución, precisamente en buena medida dejan de lado precisamente la sola gracia. ¿Por qué? Porque esperan cosas del creyente, del ser humano, que Cristo no pide. Por lo tanto, el ser humano tiene que obedecer, tiene que cumplir, tiene que ofrendar, tiene que diezmar. ¿Para qué? Para obtener el favor de Dios. Ok, tal vez no lo digan abiertamente, ni hablar de teologías aún más heréticas como la teología de la liberación, que básicamente no es nada más que marxismo bautizado, como lo diríamos algunos. Pero todo ese tipo de doctrinas que, claro, están tristemente muy fuertes en el mundo evangélico moderno, sí, llegaron y con bastante fuerza. O sea, ahí podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, no pocas veces he escuchado algunas de ellas como, ¿no pudo Dios como juez supremo, como ser supremo, extender su gracia a los hombres por medio de su poder soberano, sin necesidad de la expiación de Cristo? Eh, ¿O no es un pensamiento indigno de Dios que su gracia para con los pecadores tenga que ser primero comprada por la obediencia perfecta de su Hijo, Cristo? Ese tipo de preguntas son tan innecesarias como inútiles. O sea, es como que nosotros nos preguntáramos ahora, ¿y qué pasaría si es que la ley de gravedad no fuera real? Pues bueno, en el universo que conocemos, en el planeta en el que conocemos, la ley de gravedad existe y si suelto este destacador que tengo en mi mano, simple y sencillamente se va a caer. O sea, no es un tema que haya que, digamos, es una pregunta, insisto, que es muy común a escuchar, las que les acabo de mencionar, pero que no tienen sentido alguno. ¿Por qué? Porque todos los que enseñan que Dios extiende su gracia a los pecadores sin la muerte de Cristo, entre esos, por ejemplo, los unitarios, eh, los modernistas, teólogos como Ritschl, Harnack, etcétera, rechazan con esa enseñanza la fe cristiana. Defienden la doctrina pagana y se hallan fuera, evidentemente, del seno de la iglesia cristiana. Pues la iglesia cristiana es la comunión de los creyentes que confían en la misericordiosa remisión de los pecados mediante la sangre de Cristo. Es cierto, por supuesto, aceptamos la voluntad de Dios. Sin duda que es algo, es algo es plena, es soberana su voluntad. Pero recordemos, la muerte, el perdón de los pecados nos llega por el mérito de Cristo, no por la voluntad soberana. Son procesos, insisto, no contradictorios, pero simplemente son distintos. Y lamentablemente, insisto, volviendo al punto, creo que esa parte en donde, como decía, que la iglesia es la comunión de los creyentes que confían en la misericordiosa remisión de los pecados mediante la sangre de Cristo. Creo que, lamentablemente, luteranismo no confesional incluido, en el mundo evangelical, eso es, insisto, tal vez un bello emblema, una bella frase, pero no creo que esté plenamente presente en el mundo protestante o evangélico de hoy. Creo que, insisto, esas doctrinas que acabo de mencionar y otras tantas, insisto, eso es una especie de efecto dominó. Partimos en nuestra primera sesión con el concepto de la sola escritura. Pues bueno, si la sola escritura la ponemos en duda, la relativizamos, la tratamos de unir con la interpretación de terceras personas o confundirla con ambas, entonces, bueno, ¿qué nos puede quedar después? Cualquier cosa puede ser puesta en duda entonces. Sí, algunos me dicen, y bueno, ¿y qué pasa si la gente interpreta la Biblia a su manera? ¿Le vas a dar esa libertad a la gente de interpretar la Biblia como estime conveniente? Alguien me dijo, ¿no es acaso peligroso? Sí, sin duda que es peligroso, pero es un riesgo que, insisto, prefiero que corramos. No veo, no podemos caer al estilo de los grandes persecutores políticos, sociales, económicos, incluso religiosos, al estilo de la Inquisición, que a fin de evitar el error permitían o prohibían, perdón, el libre examen, en este caso, de las escrituras. Prefiero, insisto, darle a la gente, al creyente esa libertad, corriendo el riesgo de que se equivoquen, pero no podemos tener una iglesia llena de gente que esté solamente
por obediencia y no por convicción en nuestros templos. Eso evidentemente no sería realmente creer en la iglesia cristiana que nosotros creamos. Pero sí, lamentablemente esta doctrina ha sido muy solapada en algunos casos, en otros, o si lo pensamos en las iglesias mal llamadas o llamadas neopentecostales, ¿cuándo será la última vez que se mencionó en un culto de ellos o en un estudio bíblico de ellos, si es que acaso los tienen, el estudio o el concepto de la sola gracia? Tal vez cuando se suben al carro de la victoria y salen a celebrar el 31 de octubre, pero dudo mucho que toda esa doctrina de la prosperidad, que a la larga es lo que más los caracteriza, sea realmente algo que sea parte de ellos. Y lamentablemente, insisto, en el mundo teológico luterano no confesional, también eso es insisto, es un simpático axioma, un bello emblema, pero no es una realidad. Digamos, una realidad, tal vez se acepte intelectualmente, pero espiritualmente creo que, salvo excepciones, de ninguna manera. No, lamentablemente, como todos estos movimientos que se desprenden de su base, en este caso la sola escritura, finalmente terminan como lo que ha sucedido en general, insisto, licuándose, diluyéndose. ¿Por qué? Porque si ponemos una base, si quitamos una base, en este caso la sola gracia, la sola escritura, vamos a necesariamente querer poner otra. ¿Y cuál es la que ha solido ponerse en lugar de estas bases? La sola escritura, el solo Cristo, la sola gracia, la sola fe. Pues bueno, la podemos reemplazar por la autoridad en el caso del Vaticano, del magisterio, de la misma iglesia, en el caso del mundo neopentecostal, del profeta de turno, de su supuesta autoridad, o también reemplazamos la gracia de Cristo por los méritos que podemos supuestamente tener nosotros con nuestras autoflagelaciones, nuestros diezmos, nuestros ayunos, creyendo que eso en el fondo es una manera de cooperar en la gracia que, insisto, es un regalo tan gigante que tristemente, en vez de recibirlo con los brazos abiertos, tristemente en estas iglesias, pareciera que es despreciado, buscándose desesperadamente una manera en que haya un reemplazo para lo que Cristo hizo. O sea, un regalo tan fabuloso, tan hermoso como es la gracia de Cristo, lamentablemente es derechamente despreciado, desechado, dejado de lado como si nosotros tuviéramos algo que aportar a él. Y al respecto de todo esto, un punto importante, tal vez casi como conclusión, recordemos, al igual que las otras solas que hemos mencionado, es precisamente eso, la sola gracia, es eso, es sola. Así como la revelación de Dios en las Escrituras es eso, sola. No necesita de nada más, no necesita de ayuda, de ayudantes. También Cristo no necesitó para su sacrificio de otros que le acompañasen. No, también la gracia de Cristo es sola por sí misma. No requiere del mérito nuestro que evidentemente no podemos entregar. Y finalmente, lo más importante, la sola gracia está fundamentada en el mérito de Cristo. Sin Cristo no hay gracia. Sin gracia no hay fe. Y sin fe no hay salvación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy bien, ya quedaría los últimos 10 minutos de este tercer encuentro de la sola gracia. Por favor, profesor Esteban, recordar antes que ya se viene la sección de preguntas, así que vayan pensándola para que la vayan poniendo en el chat y luego nosotros las proyectaremos y podrán aquí los expositores responder a aquellas preguntas. Por favor, profesor Esteban Vázquez, la pantalla es suya. Muy bien. ¿Cómo está presente el mérito en la iglesia evangélica actual? Bueno, aclarar que solo algunas de ellas no tienen clara la doctrina de la gracia. El problema es que no son pocas, son muchas. Pero hay algunas denominaciones evangélicas que sí tienen clara la doctrina de la gracia. Pocas. Más son las que no tienen claridad en este punto. Eso quería decir como primer punto a tratar, ya como primer dato. ¿Cómo está presente el mérito en las iglesias evangélicas?
¿Es posible detectar la presencia del mérito respecto a la justificación? ¿Ya? Cuando el predicador invita al auditorio a verse a sí mismo para evaluar si están preparados para morir o para irse con el Señor en su venida. Y esto yo creo que lo hemos escuchado todos más de una vez. Cuando el pastor o el predicador pregunta a la audiencia, ¿cómo estás para irte con el Señor? Por ejemplo, dio el sermón de las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, y finaliza el sermón como si fuese una gran conclusión, y pregunta, ¿cómo estás para irte con el Señor? ¿Estás preparado? Ahí, en esas dos preguntas, está presente la doctrina del mérito, porque hace que la persona que está escuchando mire hacia su vida, si es que está preparado o no está preparado. Nunca vamos a estar preparados. Nunca. Dios en Cristo nos dejó preparados para entrar al reino de los cielos. Nos vistió con la justicia perfecta de su Hijo. No podemos estar mejor preparados que como Dios nos dejó en su Hijo Jesucristo. No necesitamos prepararnos nosotros para ir al cielo, en el sentido que tuviésemos que adquirir algo, por ejemplo, más cantidad de santidad. Y se van a citar versículos como sin santidad nadie verá al Señor, pero todos esos textos deben entenderse en su contexto y en el sentido de toda la Escritura y en concordancia con todas las Escrituras, las doctrinas de las Escrituras. Así que preguntar si estás preparado para irte con el Señor, estás sustentando que tu aceptación ante Dios va a depender de algo que tú haces. Y eso es un grave error. Es una doctrina contra la gracia, una enseñanza contra la gracia. También podemos ver que está presente este mérito en la iglesia evangélica actual, en la inseguridad de la salvación que tienen tantos creyentes. Creen que esta se puede perder debido a la conducta. Si tú crees que la salvación se puede perder por la conducta, entonces está diciendo que la salvación se mantiene por la conducta. Y si tú crees que la salvación se mantiene por la conducta, entonces tú confías en el mérito. Sí, en el mérito de tus obras, en el mérito de tu comportamiento. Las iglesias protestantes, los cristianos protestantes, nuevamente, para no llamar iglesias, ¿no es cierto?, a este movimiento de la Reforma, esta teología protestante. La teología protestante va a sustentar que estamos seguros de nuestra salvación porque los méritos de Cristo han pagado nuestra deuda. La fórmula que normalmente presentan algunas iglesias evangélicas, muchas iglesias evangélicas, es fe más conducta es igual a salvación. Y eso es como decía el pastor luterano Juan Berli, el profesor de historia eclesiástica, es una mixtura. Es la iglesia evangélica que sostiene esto es una larva. ¿Ya? Son católicos larvados, decía él, ya en sus clases con sus estudiantes, en una ponencia extraordinaria que da Juan Berli. Son católicos larvados, son larvas católicas romanas dentro del mundo evangélico, y como decía el profesor Andrés, entiéndase evangélico en el verdadero sentido de la palabra, en el que se usó en el siglo XVI, refiriéndose, los evangélicos en ese tiempo eran los luteranos, ¿ya? Y luego los evangélicos eran los luteranos y los reformados calvinistas. No son los mismos evangélicos de hoy, estos nietos que separaron las aguas y que salieron, ¿no es cierto?, de las doctrinas de la Reforma hace mucho tiempo. Hoy día estos nietos descarriados sostienen que la fe más la conducta es igual a la salvación. Es una mixtura del catolicismo romano. Podemos encontrar también el mérito en la iglesia evangélica actual, en la falsa seguridad que expresa aquel evangélico que dice: llevo 50 años caminando en el evangelio.
¿ya? Se da mucho este lenguaje en las denominaciones pentecostales. Llevo 50 años caminando en el Evangelio. No entiende, ya de partida no entiende lo que es el Evangelio. El Evangelio no es un camino para caminar. No. ¿Ya? La vida cristiana no es el Evangelio. La vida cristiana es el resultado del Evangelio. El Evangelio es una doctrina, el Evangelio es una buena noticia, no es un camino en el que hay que andar. Pero muy orgullosamente dicen estos: llevo 50 años caminando en el Evangelio. ¿Cómo no voy a ser salvo si llevo 50 años, 60 años, 40 años caminando en el Evangelio? Esa es una falsa seguridad basada en el mérito. ¿Ya? Una persona puede ser salvada en la última hora de su vida, en los últimos minutos de su vida, si reconoce la suficiencia de la obra de Cristo y se apropia de ella. Y aunque no lleve 50 años, será salvo, y es muy probable que el que lleva 50 años pero no confía en la obra redentora de Cristo no entrará en el reino de los cielos, porque no tiene que ver con los años que tú lleves. Algunos dicen: sí, yo soy salvo porque me bauticé encontrando en el bautismo el mérito de la salvación. ¿Ya? El bautismo es el evangelio en sacramento. No es que tú eres salvo por bautizarte, tú eres salvo por recibir el evangelio que se te aplica en el bautismo. Son cosas diferentes. Tenemos también el mérito del ayuno, de las vigilias, de la oración, como si estas cosas mereciesen. Tales personas confunden el mérito con los instrumentos o medios de gracia establecidos por Dios para nuestra propia santificación. Los medios de gracia establecidos por Dios para nuestro crecimiento, ya para nuestra santificación, son medios de gracia, no son méritos. Son herramientas entregadas por el Señor para nuestro crecimiento. Entonces, confundir el ayuno, la vigilia, la oración como algo que va a santificarte, le estás dando mérito a esos ritos o a esos rituales. Y estas son maneras en que las iglesias se van. Deben haber otras que en este momento no he detectado o no recuerdo en mi reflexión sobre ello, pero estas son falsos méritos. Es el catolicismo romano presente en las iglesias evangélicas, las congregaciones evangélicas, porque la iglesia no es evangélica necesariamente. Ya, la iglesia se compone de todos los creyentes en Cristo. No por decir evangélica, algo se vuelve iglesia. Está lleno en las calles, cada cuadra, iglesia evangélica, y lo que no hay es evangelio, lo que hay es eso, catolicismo larvado. ¿Ya? Y los pastores no son pastores, son curas con mujer y con hijos, pero son curas en su teología por su énfasis en el mérito, porque no comprenden la doctrina de la gracia, porque no comprenden la doctrina de la justificación por la fe sola, porque no comprenden la redención de Cristo, no saben distinguir entre la expiación y la justificación. Son curas que usan la Biblia de los protestantes, ya la Casiodoro de Reina, un ex monje que traduce al español, y usan la Biblia de ese ex monje, pero la comprenden como curas, la comprenden desde el catolicismo romano, desde los méritos, y siguen creyendo que la salvación, el perdón de los pecados pasados, está seguro, pecados pasados, pero que de aquí en adelante ellos deben vivir haciendo la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos. Eso es catolicismo larvado. Ahí está la larva del catolicismo romano. No son evangélicos, son evangélicos sin evangelio. Son católicos romanos, aunque no se definan papistas. Muchas gracias, profesor Esteban Vázquez. Muy bien, hemos llegado ya al fin de los 3 temas. Pasaremos entonces para la sección final, que serán las respuestas a las preguntas que hizo la gente. Van a ser 2 preguntas para cada uno. Como finalizó recién el profesor Esteban, vamos a comenzar respondiendo en este caso el profesor Andrés. Vamos con la primera pregunta. Dice:
bueno, usted dio un pincelazo sobre lo que va a ser la pregunta ahora, o sobre la sugerencia. Dice, ¿podría explicar más sobre la declaración conjunta de la justificación? Documento que fue firmado, algo lo mencioné, el 31 de octubre del año 1997, al mediodía, en la ciudad de Augsburgo, Alemania, en la misma catedral en donde se presentó la confesión de Augsburgo, como lo decía, la primera de nuestras confesiones, en donde luego de aproximadamente 35 años de trabajo conjunto, la Congregación para la Doctrina de la Fe, perdón, el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, que es como el aparataje del Vaticano encargado de todo lo relacionado con el ecumenismo, y la Herética Federación Luterana Mundial. Entonces, como si, digamos, literalmente le dieron un escupitajo a todas nuestras confesiones y a la memoria de nuestros padres, como padres reformadores. En primer lugar, ya el solo hecho de sentarme a la mesa a debatir algo como la justificación, por lo tanto la gracia, como si ese fuera un tema digno de tener que, como si hubiera algo que discutir al respecto, como si fuera la gracia de Cristo fuera algo debatible, conversable, mediable. O sea, tú cedes un poco y yo cedo otro tanto. Y tratamos de buscar un punto común. No, en la doctrina cristiana las cosas son o no lo son. Y claro, para colmo, esta declaración, básicamente por muchas buenas intenciones del cardenal Cassidy, que fue y Walter Kasper, dos grandes teólogos, por cierto, por parte del Vaticano, así como un total, si mal no recuerdo, de 12 obispos y teólogos luteranos de la Federación, firmaron este documento, un documento que, por cierto, fue propiciado ni por la Federación Luterana Mundial ni por el Vaticano, sino por la ONU. Y eso, insisto, consta en cualquier documento, incluso hay un documental sobre eso. Pero, insisto, más allá de los detalles, que de por sí hay varios que son más que reprochables, para empezar, hablan en conjunto de la gracia, siendo que, como tanto el pastor como yo, como su servidor lo dice, la gracia en la que cree el Vaticano es una muy distinta a la que cree de manera, al menos en nuestros documentos doctrinales, tanto luteranos como calvinistas o la iglesia protestante que usted quiera. Entonces, estamos haciendo un conjunto de algo que nunca ha estado unido. Entonces, tristemente esa declaración, como les digo, fue ampliamente apoyada por la Federación Luterana Mundial y todos sus seguidores, pero que básicamente fue anulada por un documento que salió creo que menos de un año después, la declaración Dominus Jesus del entonces cardenal Ratzinger, el gran inquisidor del Vaticano. ¿Por qué? Porque básicamente nos vuelve a declarar como no iglesia. ¿Por qué? Porque dice que los que no estamos bajo la sucesión apostólica oficial, aquella conflictiva doctrina que enseña el Vaticano, entonces nosotros no somos iglesia propiamente tal. En otras palabras, con la declaración conjunta, como que a los luteranos de la Federación los sacaron del infierno, pero con el documento de Ratzinger, insisto, Dominus Jesus, los volvieron a mandar al infierno también, de vuelta. Entonces, insisto, más allá de los puntos que son varios discutibles, insisto, con muy poca Biblia abierta, evidentemente, no, o sea, ya insisto, el hecho de discutir la gracia, como insisto, no es algo negociable. No me imagino a alguien discutiendo si es que 2 más 2 es 4. Es 4 y punto. No es algo que, o sea, como les decía, un regalo tan valioso como la gracia de Cristo, es algo que debe ser proclamado, defendido, eh, enseñado, pero de ninguna manera negociado. Y lamentablemente esto es lo que hizo la Federación Luterana Mundial. Y más allá de todo, insisto, podrán imaginarse que cualquier documento que firme el Vaticano es porque es de su plena conveniencia. O sea, aquí los únicos que realmente cedieron fueron los mal llamados luteranos de la Federación.
de ninguna manera el Vaticano movió una coma de su catecismo o de su magisterio, ni absolutamente nada. Entonces, más aún, o sea, insisto, además de un insulto a nuestras confesiones y a nuestros fundadores, también fue tirar la Biblia bastante lejos y un autoinsulto a nuestra propia identidad como iglesia. Curiosamente, fue tan importante esa declaración que la primera vez que se hizo mención al luteranismo en el diario El Mercurio de acá de Chile fue cuando tristemente se firmó aquel documento. Incluso salió un cuerpo completo del diario El Mercurio al respecto de eso. Y bien sabemos que el diario El Mercurio está lejos de ser un diario de inclinación minúsculamente protestante. Evidentemente es un diario muy permeado por el catolicismo romano. Entonces, como les digo, o sea, es cierto, mencionan conceptos como la gracia, la justificación, pero evidentemente el católico romano ve la gracia, la justificación, la sola fe, eh, la sola escritura de una manera diametralmente opuesta a la que la ven las confesiones luteranas. Por lo tanto, insisto, tal vez fue un paso adelante, pero para después dar 5 pasos más hacia atrás, insisto. Y más encima, como les digo, todo esto quedó en la nada prácticamente con las mismas palabras del señor Ratzinger. Algunos dirán es que solamente fue la palabra de Ratzinger, que era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero bueno, 2 años más adelante fue elegido papa, así que no estamos hablando de una simple opinión, sino de la opinión del gran inquisidor del Vaticano. Por lo tanto, insisto, fue nada más que, insisto, una bofetada, un cachetazo a nuestras confesiones y a la memoria de nuestros padres fundadores. Muchas gracias, profesor Andrés, clarísimo. Y ahora al profesor Esteban. ¿Cómo se concilia la enseñanza de la sola gracia, con la responsabilidad humana en la conversión y el llamado a arrepentirse y creer en el Evangelio según la perspectiva calvinista? Ahí de todas formas está la pregunta para que usted pueda leerla. Perdón, pastor, está silenciado en un segundo. Ahora sí. ¿Sí? Ahí sí. Muy bien. Gracias. Con el profesor Andrés hemos conversado, después de terminar estas charlas de las 4 solas de la Reforma, posiblemente vamos a abordar una serie de temas relacionados con las caricaturas que existen sobre el protestantismo luterano y las congregaciones reformadas calvinistas. Y una de las caricaturas que existe en el calvinismo es que supuestamente nosotros enseñamos que no hay responsabilidad humana o que no hay libre albedrío, por ejemplo. ¿Ya? Y esas doctrinas tenemos que aclararlas, tenemos que explicar las caricaturas que se han hecho. Y esta pregunta va por ahí, por ese lado de las caricaturas, como si la gracia eliminara la responsabilidad humana, la conversión, el llamado a arrepentirse y el creer en el Evangelio. Bueno, hay que leer sencillamente los documentos confesionales y esa pregunta se responde. Por ejemplo, la pregunta 67 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice así esta pregunta: ¿qué es el llamamiento eficaz? Ese llamamiento se hace en la evangelización, así que nunca hemos negado la necesidad de la evangelización. El llamamiento eficaz es la obra de la gracia y del poder omnipotente de Dios, por la cual, de su libre y especial amor a sus elegidos, y sin que haya en ellos nada que mueva a Dios a actuar, Dios en el tiempo aceptado los invita mediante el llamado del Evangelio. Y no solo los invita, los trae a Jesucristo por su palabra y por su espíritu, iluminando salvadoramente sus mentes, renovando y determinando de modo poderoso sus voluntades, de tal manera que ellos, aun cuando están muertos en pecado, por esta obra que se hace en ellos subjetivamente, son hechos deseosos y capaces de responder libremente a su llamado y de aceptar y abrazar la gracia ofrecida y transmitida a él. La gracia provee la conversión, la gracia provee el arrepentimiento, la gracia provee la fe. Y la gracia sana el arbitrio.
Así que no hay ningún problema frente a eso. Ningún problema, no hay una contradicción. Voy a leer lo que dice el Catecismo de Heidelberg. Pregunta 65. Si solo la fe nos hace participantes de Cristo y de todos sus beneficios, dime, ¿de dónde procede esta fe? Del Espíritu Santo, que la hace obrar esta fe por la predicación del Santo Evangelio. En ese Evangelio Dios nos llama a arrepentirnos y a creer lo que es la conversión. Encendiendo el Espíritu Santo mediante la predicación del Santo Evangelio, encendiendo nuestros corazones la fe verdadera en el corazón de los elegidos y confirmándola por el uso de los sacramentos. Así que no hay contradicción en el calvinismo respecto a la conversión, el arrepentimiento y la fe y la gracia. La gracia va a provocar en nosotros, mediante el llamamiento del Espíritu Santo, la conversión que consiste en arrepentirse y creer, y esto lo hace por la predicación del Evangelio. El Espíritu de Dios hace de la lectura, especialmente la predicación de la palabra, un medio eficaz para iluminar, convencer y humillar a la persona pecadora, sacándola de sí misma, conduciéndola a Cristo, conformándola a su imagen, subyugándola a su voluntad, fortaleciéndola contra las tentaciones y corrupciones, edificándolas en su gracia y afirmando sus corazones en santidad y consuelo por medio de la fe para salvación, y todo esto lo hace Dios mediante la gracia del llamamiento eficaz. Muchas gracias, profesor Esteban. Y pasamos a la segunda pregunta, en este caso que va dirigida al profesor Andrés. Dice, si la salvación es solo por gracia, que es lo que hemos estado viendo en esta exposición, ¿cómo se reconcilia esta enseñanza con la idea de la cooperación humana en la conversión y la vida cristiana, tal como se destacan algunas enseñanzas luteranas? A ver, yo diría más que se destaca, se suele interpretar, pero no es que haya una cooperación, digamos, de manera efectiva. ¿Por qué? Porque, para aclararlo, para las enseñanzas y las confesiones de fe luteranas, el bautismo, así como también el sacramento de la Eucaristía, es un medio de gracia. Es una manera también en donde Cristo nos entrega su gracia. El bautismo no lo vemos como una cooperación. Recuerden, para el luterano el bautismo no es a diferencia de otras iglesias como los bautistas principalmente o menonitas, esa corriente, no es una muestra de mi obediencia hacia Dios, porque esa obediencia no tiene valor alguno, sino porque es un regalo de Dios hacia el creyente. O sea, el bautismo es un medio de gracia, ¿por qué? Porque es un regalo de Dios santo hacia el ser pecador, al igual que la Eucaristía, es un regalo consagrado por Cristo, entregado a su vez a nosotros creyentes. O sea, como nos lo dice respecto del bautismo, Hechos 2:38, no es culpa de los luteranos que diga eso. Nos dice leo de la recién emitida revisión de la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, no es que, digamos, estemos inventando algo que no aparezca en ninguna parte de la Biblia. Aquí dice claramente que hay perdón de pecados en el bautismo. Y ya los detalles ya evidentemente son mucho más extensos de explicar, pero no de ninguna manera es un tipo de cooperación. ¿Por qué? Porque, como lo decía, a diferencia del bautismo, especialmente de las iglesias que enseñan exclusivamente el bautismo de adultos, no es un acto ni el bautismo ni la Santa Cena es como lo dicen ellos, una ordenanza, sino que es un sacramento. Por lo tanto, es un acto de un don de Dios. El bautismo no es un acto de obediencia en donde yo le estoy cumpliendo una orden a Dios. Por eso es que, por ejemplo, también la oración no es para nosotros un sacramento. ¿Por qué? Porque la oración, ahí sí hay algún grado de obediencia. ¿Por qué? Porque la oración va del ser humano pecador hacia el Dios Santo, o sea, de abajo hacia arriba. No así el bautismo, que insisto, es un medio de gracia que nos otorga la salvación. Evidentemente,
la persona puede alejarse de la fe, independiente del bautismo que de si haya tenido bautismo o no. Eso no se trata de eso, pero de ninguna manera, insisto, es un tipo de cooperación. Puede a la perspectiva humana, a los ojos humanos parecerlo, que hay que enseñamos de forma tal vez un tipo de cooperación, pero haga la siguiente analogía. Yo le pregunto a usted, ¿la Tierra que está aquí ahora en estos momentos está detenida o está en movimiento? Yo, claro, excepto los movimientos propios de mí, veo que la Tierra está detenida, pero no, está moviéndose. ¿Por qué? Porque nuestra limitada comprensión de la realidad no nos hace darnos cuenta, a menos de no ser por lo que podemos ver en los libros o en Internet, de que nuestro planeta está moviéndose en todo momento. Entonces, es simplemente una cuestión de la percepción humana. Claro, a simple vista puede parecer que yo, el padre, al bautizar a mi hijo, estoy, comillas, cooperando. Pero no, estoy simplemente haciendo que, en este caso, mi hijo, o si fuera adulto bautizándome también, estoy recibiendo un regalo, un don de Dios en mi favor, el don del Espíritu Santo también. Puede perfectamente hablarse del bautismo o del don del Espíritu Santo, en el caso de las confesiones luteranas. Entonces, insisto, puede que de forma aparentemente se vea cooperación, un acto en favor de, pero no, es nuevamente Dios actuando, dando su don, su salvación hacia el ser humano. Muchas gracias, profesor Andrés, por esa respuesta. Y muy bien, entonces vamos a la última. En este caso sería para el profesor Esteban, que es, ¿cómo responden los calvinistas a la idea de que la enseñanza de la sola gracia puede llevar a una actitud de pasividad y falta de esfuerzo en la vida cristiana? Esta sería la última pregunta. Ahí otra vez estamos ante una caricatura, porque nosotros, los cristianos de confesionalidad calvinista o de teología calvinista, nunca hemos enseñado que el hecho de tener la certeza de nuestra salvación y de creer que formamos parte de los predestinados o elegidos pueda llevarnos a una actitud de pasividad, de falta de esfuerzo en la vida cristiana. Nuevamente está el desconocimiento en los documentos confesionales. La mayoría de la gente que critica el calvinismo lo critica sin nunca haber leído documentos confesionales de estos. En el capítulo 14 de la Confesión de Fe de Westminster, se trata el gran tema de la fe salvadora. El párrafo 2 dice: por esta fe, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. Y esta fe actúa, otra vez, esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje en particular. La fe actúa de acuerdo a cada pasaje que está en la Sagrada Escritura, produciendo obediencia hacia los mandamientos, produciendo temblor ante las amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de gracia. Pero la fe de la Reforma, tanto luterana como calvinista, es una fe que obra, es una fe que va a actuar. Dice el capítulo 11 de la Confesión de Fe de Westminster sobre la justificación, en el párrafo 2, lo siguiente: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación, aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que obra por el amor. Así que la gracia no vuelve de ninguna manera pasivo o falto de esfuerzo a un creyente. No, de ninguna manera. No es eso lo que sostiene nuestras doctrinas. No es eso lo que sostiene la teología calvinista. En el artículo 24 de la Confesión belga dice: creemos que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por el oír la palabra de Dios y por la operación del Espíritu Santo, le regenera, le hace un hombre nuevo,
le hace vivir en una vida nueva, le libera de la esclavitud del pecado. Por eso lejos está que esta fe justificadora haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, sin esta fe, nunca harían nada por amor a Dios, sino solo por egoísmo propio y por temor de ser condenados. Así pues, es imposible que esta santa fe que nos da la gracia de Dios sea vacía en el hombre, ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal que la Escritura la llama la fe que obra por el amor y que mueve al hombre a ejercitarse en las obras que Dios ha mandado en su palabra, las cuales, si proceden de la buena raíz de la fe, son buenas y agradables a Dios, por cuanto todas ellas son santificadas por su gracia. Antes de esto no pueden ser tenidas en cuenta para santificarnos, porque es por la fe en Cristo que somos justificados, aún antes de hacer obras buenas. De otro modo no podrían ser buenas, pero tampoco el fruto de un árbol puede ser bueno, a menos que el árbol mismo lo sea. Así pues, hacemos buenas obras, pero no para merecer, pues ¿qué mereceríamos? Si aún por las mismas buenas obras que hacemos estamos en deuda con Dios y no Él con nosotros, puesto que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la gracia no anula la vida cristiana que se expresa en buenas obras, en santificación, en perseverancia. Muchas gracias, profesor Esteban. Muy bien, hemos llegado al fin de este tercer encuentro teológico, en el cual hablamos de la sola gracia, y me gustaría que se despidiesen con palabras finales, por favor, como comenzó el profesor Andrés. Me gustaría que también comenzara con esta despedida. Bueno, nuevamente, gracias por esta cordial invitación nuevamente y bueno, espero que se repita. Y referente a las últimas palabras del pastor, es cierto, por cierto, no, también es fácil creer que en el caso del luteranismo es simplemente, si bien no creemos en la doble predestinación, pero o tampoco en el mismo sentido que el calvinismo a la seguridad de la salvación, o en el sentido de que sí, la salvación creemos que se puede perder. Pero aún así, me resulta casi indiferente si la salvación se puede perder o no. Si yo estoy firme en mi fe, en mis convicciones, si creo que Cristo está en mi corazón, que estoy en la correcta doctrina, ¿por qué tendría que ser un tema que me agobie, como le pasa a muchos, lamentablemente, el si la salvación se pierde o no? Insisto, creo que la salvación se puede perder, sí, pero eso no quiere decir que deba ser para el creyente devoto, sincero, el hecho de que creamos, o sea, de que viva una vida de fe tranquila, en el correcto sentido del término. Simplemente vivir mi vida de fe, punto. Más allá de si se puede perder o no la fe. Insisto, eso también puede ser fácilmente una caricatura en la que se puede caer tanto en favor de luteranos como de calvinistas. Y bueno, a modo de conclusión, para despedirme, recordemos ese hermoso axioma que les leí hace unos minutos. La gracia divina excluye el mérito humano, pero la gracia divina incluye los méritos divinos de Cristo. Méritos divinos de Cristo que, gracias a Dios, están junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias por sus palabras finales, profesor Andrés. Profesor Esteban, por favor, unas palabras finales también. Bien, muchas gracias, hermanos, por haber estado durante toda esta hora escuchando esta nueva ponencia. Los dejo invitado para la cuarta ponencia de estas 4 solas. Nos queda la sola fides, solamente la fe. Creo que han sido encuentros muy edificantes, luteranos y calvinistas juntos en estas 4 solas que han traído tanta libertad en el corazón de quienes creemos que esta verdad es una verdad bíblica apostólica. La gracia del Señor siempre sea la base de nuestra confianza al acercarnos a ese trono. Somos aceptados en Cristo, solo por gracia. Que el Señor les bendiga.